y transformación. Y como lo dijo la ingeniera Rosita, hoy nos encontramos en la sesión número 37 sobre este análisis muy somero de la Constitución Política de Colombia. Un saludo también para todos los asistentes a esta aula virtual que se encuentran muy juiciositos, muy pendientes de nuestra orientación, nuestra clase, y a los que nos siguen también por Facebook. Saludo especial, ahí aparece mi coronel Eugenio Alarcón, saludo especial también para él. Bueno, entonces hoy continuamos con nuestro análisis de la Constitución Política de Colombia. Entonces entramos hoy a hacer un análisis del título siguiente, que es el título 10, que son de los organismos de control. Es un título que es bien interesante, que es bien importante, que está de moda por estos días, especialmente el tema de la Contraloría y especialmente el tema de la Procuraduría, de sus decisiones, de la elección de sus altos dignatarios, quienes regentan estos órganos de control que, como lo explicamos en su debido momento, son autónomos e independientes. Si bien es cierto, pues existen, de acuerdo con el artículo 113, las tres ramas tradicionales, la legislativa, ejecutiva y judicial, pero aparte de ellos, el mismo articulado lo especifica, existen otros órganos autónomos e independientes, como entre ellos están los organismos de control. Este título tiene dos capítulos. Es el capítulo 1, que está relacionado con la Contraloría General de la República, y el capítulo 2, que habla del Ministerio Público. Vamos a iniciar con el primero, interesante, que es el de la Contraloría General de la República. Eh, pues es interesante nosotros mirar pues cuál es el origen, de dónde viene el tema de Contraloría. Nosotros muchas veces hablamos, enunciamos el tema, pero no sabemos, digamos, los orígenes como tal de este término tan importante para las sociedades alrededor del mundo. Y ese término de Contraloría surge o surgió de la necesidad de coordinar y dirigir las labores de los distintos departamentos del área financiera. Entonces, cuando ya hablamos del área financiera, estamos hablando de tema de lo que son recursos en materia de dinero, y de ahí en adelante lo que sigue, que es su estructuración y su aplicación en materia logística. El término contralor se deriva de la palabra inglesa controller y comienza a generalizarse en los Estados Unidos en la década de 1900 y 1910, y el cargo de controller es una evolución del jefe de oficina, el funcionario que tenía a su cargo la dirección de todas las labores de apoyo administrativo, incluidas las labores que se agregan en departamentos tan difíciles como ventas, compras, gerencia administrativa, contraloría y gerencia financiera. Aquí en Colombia, en el año de 1992, bajo el gobierno de Peronel Ospina, se funda la actual Contraloría General de la República e inicia, digamos, sus actividades oficialmente como Contraloría General de la República. ¿Por qué de la República y no de la Nación? Porque nosotros encontramos los conceptos de Procuraduría General de la Nación, pero en este caso hablamos de Contraloría General de la República y es muy sencillo. El término genérico de república significa la cosa pública, la cosa del pueblo. Cuando nosotros hablamos de público es porque es del pueblo, de la comunidad, la empresa común de los ciudadanos dirigida por ellos por la consecución de un bien común, o sea, del bien común. Todo lo que es del pueblo, de los ciudadanos, viene y está constituido como cosa pública, es decir, la red pública con una naturaleza eminentemente pública. Que acordábamos allá de los griegos de polis, del tema de la ciudad, de lo que le correspondía al pueblo y lo que se desprende de ese mismo pueblo. Porque cuando nosotros vamos a hablar de la cosa pública, hablamos de lo que es el dinero, de lo que son las instalaciones, lo que es logística, que de dónde proviene, de todo el contenido comunitario.
y social, que lo vamos a ver más adelante de cómo es que se genera. Función. Entonces, nosotros ya empezamos aquí con el articulado de lo que le corresponde a la Contraloría General de la República. Entonces, es la vigilancia y el control fiscal. Vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes públicos, que era lo que manifestábamos nosotros anteriormente, la red pública, lo que es del pueblo, lo que es de la comunidad, lo que es de la sociedad, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos. Y en ese orden de ideas nosotros podemos hablar que en términos generales nos encaminaríamos a esa rama o ese órgano del poder público que es el encargado de administrar la plática de todos los colombianos, como lo es la rama ejecutiva en el orden nacional y en el orden territorial. Pero no, hay veces que también cumple esa función fiscal en otros órganos, independiente de la función que cumplen, como por ejemplo la rama legislativa, que su función es legislar, pero ellos también reciben presupuesto de todos los colombianos para desarrollar sus actividades, inclusive también la rama judicial y los mismos órganos de control. En donde haya plata que es del Estado para el funcionamiento, ahí está el control fiscal de la Contraloría General de la República. Ese control ejercido por la Contraloría siempre va a ser preferente en los términos que determine la ley. Es decir, preferente en el entendido de que es una institución como órgano de control que ejerce esa actividad y es la Contraloría General de la República, que lo vamos también a ver que lo ejercen también las Contralorías que tienen carácter territorial. Tipo de control fiscal. Entonces, dentro de esa misma connotación, del control fiscal aparecen dos figuritas muy interesantes e importantes. Una es la que corresponde, perdón, la que corresponde, quito aquí un momentico, bueno, posterior y selectiva, ese control de posterior y selectiva obedece a que se hace dentro del contexto y el desarrollo de la actividad fiscal que tienen las diferentes instituciones del Estado. La vigilancia que se ejerce sobre las actividades, operaciones y procesos ejecutados por los sujetos de control y de los resultados obtenidos por los mismos. Selectivo se entiende la elección mediante un procedimiento técnico de una muestra representativa de recursos, cuentas, operaciones o actividades para obtener conclusiones sobre el universo respectivo en el desarrollo del control fiscal. Entonces, lo que hace la Fiscalía como ente de control fiscal es seleccionar, digamos, la institución para ir a hacerle y ejecutar ese control a esa eventualidad financiera, a ese presupuesto que es del Estado, que es de la nación, y que debe desarrollarse de acuerdo con la Constitución y de acuerdo con las leyes que lo desarrollan, ni más ni menos. Entonces, es preferente porque corresponde a la Procuraduría, perdón, a la Contraloría General de la República, y es selectivo porque ella es la que determina en determinado momento quién debe controlar. Ahora vamos con la ingeniera Rosita, fuera de micrófonos antes de iniciar, y precisamente esa función la tiene, y es de oficio, si nosotros queremos utilizar esa palabra, en llegar a cualquiera de las entidades e instituciones que hacen parte de ese engranaje, ese aparato institucionalizado con poder político, y llegar y revisar si ese dinero del erario está siendo utilizado conforme a lo presupuestado. Y conforme a lo presupuestado es que cada año se establece una proyección para el desarrollo de gastos en cada una de las entidades e instituciones del Estado, de acuerdo con unos parámetros. Con la nueva acto legislativo se genera, digamos, un pequeño cambio en el entendido de que se coloca un tipo de control fiscal preventivo y concomitante, que no implicará coadministración o coadministrar con las entidades, y se realizará en tiempo real a través del seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los recursos públicos mediante el uso de tecnologías de la información, y hoy en día sí que es bien importante. Por allá en la época, antes de los 90, era un poco complicado por la cantidad de papeles que se tenía que mover de un lado para otro para ejercer ese ejercicio de control.
mediante el uso de tecnologías de la información, con la participación activa del control social y con la articulación del control interno. Entonces, hablamos de dos situaciones muy particulares. Una, que es la que genera el control de la misma ciudadanía a través de los diferentes tipos de controles que están establecidos, inclusive dentro del artículo 103 de la Constitución Política de Colombia, de los mecanismos de participación ciudadana, y dentro de ese contexto podemos ver las veedurías como tal, que cumplen un papel bien importante en la sociedad y que le debe hacer seguimiento, pero como todo en nuestro ciclo corrompido, lo han manejado los politiqueros y se han mezclado con esas veedurías ciudadanas. Esa es una herramienta bien importante por parte, ingeniera Rosita, que también era otra cosa que me preguntaba por parte de los ciudadanos. Pero también tenemos los mismos controles internos que realiza cada una de las instituciones. Antes de que ocurra cualquier situación, pues siempre hay un jefe de control interno en cada una de las instituciones que está pendiente de que se desarrolle el proceso de los gastos de acuerdo y conforme a lo presupuestado y a lo proyectado. Tiene un carácter excepcional, no vinculante y es en materias específicas, es decir, es muy específico. En términos generales, la regla general es un control posterior y selectivo. Siguiendo con el tema del ejercicio del control fiscal, nosotros tenemos que la vigilancia de esta gestión fiscal por parte del Estado incluye el seguimiento permanente al recurso público, a la red pública, a la cosa pública, sin oponibilidad de reserva legal para el acceso a la información por parte de los órganos de control fiscal. Es decir, aquí no vale de que llegó la Contraloría, no, yo no le puedo entregar información, no, es una situación que tiene un contenido de reserva exclusiva para la Contraloría General en esta materia. Y el control financiero, de gestión y de resultados. La Contraloría General de la República tendrá competencia prevalente para ejercer control sobre la gestión de cualquier entidad territorial de conformidad como lo reglamenta la ley. Entonces, tanto a nivel nacional como a nivel territorial. Cuando nosotros hablamos de ese recurso público, nosotros no podemos olvidar una situación muy particular, que esos recursos provienen o cuál es el origen. Es de propiedad de todos los colombianos y administrados por el gobierno nacional. Es decir, la rama ejecutiva, el que regenta la rama ejecutiva en el orden nacional, que es el presidente de la República, en el orden departamental, que es el gobernador, en el orden municipal, los alcaldes, ellos lo que son administradores, administradores de nuestros recursos. ¿Y de dónde vienen? Pues principalmente de los impuestos de personas naturales y de personas jurídicas. En segunda instancia, pues de las empresas que tiene el Estado, que obviamente pues no son numerosas como lo existía antes del 91, pero sí tenemos empresas bien importantes que generan una buena cantidad como Ecopetrol y otras empresas industriales y comerciales del Estado, eh, y sociedades de economía mixtas. Igualmente, los préstamos a la banca internacional, que en los últimos años, en las últimas décadas hemos vivido de los préstamos que se hace a la banca internacional para suplir las necesidades de los colombianos y los déficits fiscales. Pero esa plata que es prestada y que lo hace el Estado a través del Ejecutivo, también es de todos los colombianos. Siguiendo con el ejercicio de control fiscal, el control jurisdiccional de los fallos de responsabilidad fiscal gozará de etapas y términos procesales especiales con el objeto de garantizar la recuperación oportuna del recurso. Entonces, la ley desarrolla, como lo vamos a ver al final de la presentación, desarrolla la actividad de la Contraloría General de la República, desarrolla las etapas y procesos que le corresponden al ente de control fiscal para poder llevar a cabo sus respectivas investigaciones en materia fiscal, con el objeto de hacer un análisis, de determinar fallas, de determinar responsables, pero también de determinar cuáles fueron las cuantías que se perdieron, pero que también que esas personas que están a cargo respondan. Y como lo manifestamos eh, cuando vimos el título correspondiente a la rama judicial, hay una parte que consiste en un proceso de acción de repetición, que generalmente termina o es un canto de sirena porque
como son cantidades, sumas de dinero, altas cantidades, pues terminan pagando al final del día eh, con de 3, 4, 5 millones de pesos por tiempos muy prolongados que determinarían 5, 4, 6, 8 periodos de vida de una persona para poder devolver esas cantidades de dinero. Su trámite no podrá ser superior a un año en la forma en lo que lo regula la ley. La Contraloría es una entidad de carácter técnico, con autonomía administrativa y presupuestal. Elección del Contralor. El Contralor será elegido por el Congreso en pleno por mayoría absoluta en el primer mes de sus sesiones para un periodo igual al del presidente de la República, es decir, 4 años, de listas elegibles conformada por convocatoria pública con base en lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución Política de Colombia. Dice ese artículo 126, salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar presidida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección. Esto fue objeto de una reforma que se hizo en el año 2015 mediante el Acto Legislativo 02 y que lo vimos en su respectivo momento en el análisis correspondiente. Entonces, esa reforma que se hizo en el 2015 es una proyección que tienen que hacer todas las entidades para elegir quienes la regenten, pero a través de concurso de méritos, como lo empezó a hacer la Contraloría General de la República. Y no podrá ser reelegido ni continuar el ejercicio de sus funciones al vencimiento de la misma. Es bueno, y yo le voy aquí a recordar cuál es el procedimiento para la elección del Contralor, que me parece bien interesante. Y eso lo desarrolla precisamente la Ley 1904 del 2018, que desarrolla ese acto legislativo 02 del año 2015. Entonces, la convocatoria corresponde efectuarla a la mesa directiva del Congreso de la República en un término, y esto obviamente no está en la Constitución, esto está en esta ley, sino que me tomé el trabajo de presentarla porque me parece supremamente interesante, e inclusive porque estamos de moda y ya lo vamos a ver, con lo que pasó con el Contralor y su nueva elección. La mesa directiva del Congreso de la República en un término no inferior a 2 meses previos al inicio de la primera legislatura que comienza el 20 de julio del año y que inicia también el periodo constitucional del presidente de la República. La inscripción. En esta etapa serán registrados los aspirantes al cargo de Contralor General de la República que cumplan los requisitos establecidos en la Constitución y la ley. Lista de admitidos. Cerradas las inscripciones, bueno, hay que olvidar que este es el primer ejercicio que se hace después de esa reforma, porque como estaba antes del 2015, era de una terna que presentaban las 13 altas cortes, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y por último el Congreso en pleno lo elegía. Con este cambio empezamos con el tema de convocatoria pública. Dice, cerrar las inscripciones serán elaboradas las listas de aspirantes admitidos a la convocatoria pública previo dictamen emitido por la Comisión de Acreditación Documental de ambas cámaras. Pruebas. Las pruebas de conocimiento se dirigen a establecer la capacidad, idoneidad y actitud del aspirante frente al cargo. La valoración se realizará a través de pruebas de conocimiento objetivas elaboradas por un establecimiento de educación superior público o privado debidamente acreditado y con enfoque en temáticas que giren en torno a gerencia pública, control fiscal, organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República. Y en ese orden de ideas, ya nosotros podemos hablar de una, para la primera elección de este tipo, que fue la elección del Contralor Felipe Córdoba, y que se hizo con la Universidad UIS, lo mismo que esta, que está pasando, que pasó, y que va a elegir de nuevo al Contralor, que fue suspendido, y ya le digo en qué circunstancias. Criterios de selección. En todo caso, el criterio de mérito prevalecerá para la selección del Contralor General de la República. El mayor merecimiento de los aspirantes estará dado
por la ponderación en las pruebas de conocimiento, la formación profesional, la experiencia, la competencia, la actividad docente, la producción de obras en el ámbito fiscal y la aptitud específica para el ejercicio del cargo y el desempeño de la función. La conformación de la lista de seleccionados. El Congreso conformará una comisión accidental para definir la lista de elegibles del Senado y Cámara, de las dos cámaras. Se entienden habilitados para continuar al menos 20 personas de las que le presente esa entidad superior de educación, ya sea de índole público o de índole privado, y la comisión realizará audiencias públicas con la ciudadanía y todos los interesados para escuchar y examinar a los habilitados. Luego de lo cual seleccionará los 10 elegibles para que, serán, para que sean presentados ante el Congreso en pleno. Ahí hay una equivocación de redacción, para que sean presentados ante el Congreso en pleno. Y entonces, después de que ya esa comisión accidental selecciona de los 20, entonces seleccionan los 10, entonces viene la entrevista. Una vez seleccionados los 10 elegibles, las plenarias de Senado y Cámara escucharán por separado y por el tiempo que señale la mesa directiva a cada uno de sus candidatos. Y por último, viene la elección. Cumplido el trámite descrito anteriormente, que es la de la entrevista, escucharlos, el Congreso en pleno, esta es la única oportunidad que tiene de elección ese Congreso para esta eventualidad, procederá a elegir el nuevo Contralor. Yo quise traer a colación este tema pues porque está de moda, inclusive hoy salieron en los medios de comunicación, yo lo leí en El Tiempo el día de hoy, lo que pasó con el Contralor y su elección. Entonces, ¿qué fue lo que pasó el año pasado con el Contralor, la elección del Contralor que hizo en el año del 2022? La sección quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección del señor Carlos Hernán Rodríguez Becerra como Contralor General de la República para el periodo 2022 y 2026, al encontrar acreditadas irregularidades en el proceso de su selección. Hay que recordar que nosotros desde el año pasado, a principios, tenemos un Contralor encargado, que es de apellido Zuluaga, y es el que que ya completó un año en ese ejercicio. Y lo que dice la sesión quinta del Consejo de Estado es que cometieron irregularidades en el proceso de trámite por parte del Congreso de la República. La sala indicó que en dicho trámite se desconoció lo dispuesto en los artículos 126, que es el que le acabé de mencionar y leer ahora de la Constitución Política, 21 de la Ley Quinta de 1992 y sexto y noveno de la Ley 1904 del 2018, que es la que les leí también y les mencioné, por cuando, entre otros aspectos, se elaboró una tercera lista de elegibles. Ese es el error. Y se variaron los parámetros de calificación inicialmente fijados en la convocatoria sin ninguna justificación. Entonces, por eso el Consejo de Estado dice, no, se declara nulo y hay que convocar nuevamente al proceso completo. ¿Qué pasó? Dejaron encargado al Contralor, que está actualmente, que era el Vicecontralor, pero este señor Carlos Rodríguez no se quedó quieto. Entonces presentó una acción dentro del debido proceso que tiene de tutela. La Corte Constitucional revocó la tutela del Consejo de Estado que la había revisado, dictada por la sesión quinta del 5 de julio del 2023, que negó el amparo del derecho fundamental al debido proceso del excontralor general Carlos Hernán Rodríguez Becerra para, en su lugar, conceder su protección parcial. Entonces, ¿qué dice? El alto tribunal levantó la medida provisional de suspensión del proceso de la elección del Contralor General y ordenó al Congreso de la República rehacerlo a la mayor brevedad posible a partir de la elaboración de la lista de los 10 elegibles y teniendo en cuenta que debe quedar el mismo señor Carlos Becerra. Porque lo que había dicho el Consejo, oiga, hay que iniciar nuevamente, hay que conseguir nuevamente una institución de educación superior, hacer el concurso nuevamente y partir de cero. La Corte Constitucional dice, no, inicia y el error fue en el Congreso de la República, este señor no tiene la culpa de la falla que tuvo el Congreso de la República en los procesos de trámite, por lo cual inicia el nuevo proceso a partir de esos 10 elegibles, donde está incluido el señor Becerra. El listado de 20 habilitados entregado al Congreso de la República por la Universidad Industrial, la UIS de Santander, el 14 de marzo del 2022, las reglas de convocatoria, en particular los criterios de paridad de género y de mérito. Entonces, como para ponernos al contexto, porque algunas personas pues de pronto no pueden entender qué fue lo que pasó con la elección del Contralor.
¿Qué se requiere para ser contador? Para ser elegido Contralor General de la República se requiere ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía, tener más de 35 años de edad, tener título universitario en ciencias jurídicas, humanas y económicas. Aquí no se requiere un requisito sine qua non de ser abogado. En ciencias humanas, económicas, financieras, administrativas o contables y experiencia profesional número hora 5 años o como docente universitario por el mismo tiempo. Atribuciones del Contralor. Entonces, dentro de esas atribuciones está prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas, los responsables del manejo de fondos o bienes de la nación. Revisar y diferenciar las cuentas que deben llevar los responsables del erario. Entonces, eso es, digamos que es una de las funciones principales que tiene, ¿no? Es cómo lleva y cómo fenece ese proyecto de presupuesto que tiene y si lo gastó en lo que debía hacer y que si se debe invertir en la construcción de una carretera, de una instalación, etcétera, que lo haya terminado o si no, inicia la respectiva, después de los hallazgos, para los que trabajaron en el sector público saben que cuando uno estaba, llegaba a la Contraloría, y ellos lo que desarrollan son hallazgos para el mejoramiento, pero cuando encuentran una situación muy crítica, de una vez inicia su proceso fiscal que puede llegar a compulsar copias a la Fiscalía General de la República. Llevar un registro de la deuda pública de la nación y de las entidades descentralizadas territorialmente o por servicios. Exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales o entidades públicas o privadas que administran los fondos o bienes públicos. Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal. Imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso. Porque no hay que olvidar que esto es un proceso fiscal. Recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva, para lo cual tendrá prelación como tal. Eso que son entre los 5 que están en el artículo, digamos, 268, pero realmente son 18 las funciones que desarrollan, entre otras cosas, pues aquí, digamos que las más importantes, pues entre otras cosas, están conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno en las entidades y organismos del Estado, de lo que desarrollan quienes desarrollan los procesos de control interno en las instituciones, presentar al Congreso de la República informe anual sobre el estado de los recursos naturales de trámite, promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas respectivas, investigaciones fiscales, penales o disciplinarias contra quienes presuntamente hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado. Presentar proyectos de ley al Congreso de la República, pues obviamente relacionados con su tema, promover los concursos públicos de empleo de carrera de la entidad creados por la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Los resultados de los ejercicios de vigilancia y control fiscal, así como de las indagaciones preliminares o los procesos de responsabilidad fiscal adelantados por la Contraloría, tendrán valor probatorio ante la Fiscalía General de la Nación y a los competentes. Otra situación más, ingeniera Rosita, que preguntaba antes. Tienen un valor probatorio, por supuesto, para iniciar el proceso penal, porque que generalmente es que están inmersos en hechos punitivos contemplados en el Código Penal colombiano. Y por supuesto, debe ser de conocimiento de otra área para la imposición de sanciones penales, que van también de multas hasta penas privativas de la libertad. Y que con las últimas reformas y desarrollos de las leyes, esas privaciones de la libertad tienen un tiempo bastante alto para castigar, digamos, la corrupción, con normas que se empezaron a desarrollar a partir del 2012, pero pues el círculo vicioso continúa. Luego, dentro de este contexto de contralorías, vienen las contralorías departamentales y municipales. La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías corresponde a estas en forma concurrente con la Contraloría General de la República. La vigilancia de los municipios incumbe a las Contralorías departamentales, corresponde a las asambleas y a los consejos distritales y municipales organizar las respectivas Contralorías como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y presupuestal y garantizar su sostenibilidad fiscal. Ejercerán en el ámbito de su jurisdicción las funciones atribuidas
al Contralor General de la República en el artículo 268, en ese orden de ideas, pues existen las Contralorías departamentales y las Contralorías municipales, que son elegidas a nivel departamental por la respectiva corporación pública, la Asamblea Departamental, y a nivel municipal por la respectiva corporación pública, como es el Consejo Municipal. Y cumple las mismas funciones como lo especifica el artículo 268, que son atribuidas al Contralor General de la República para cuidar los bienes que son de carácter territorial, porque no podemos olvidar que las entidades territoriales, de acuerdo con la Constitución, su artículo primero es, hay una descentralización administrativa y eso le compete a las entidades territoriales porque tienen manejo de presupuesto propio y autónomo conseguidos por los mismos departamentos y municipios. Bueno, aquí viene una pregunta. ¿Y quién ronda a la Contraloría General? ¿Tiene control? Pues sí, y eso lo creó la Constitución Política de Colombia y se llama la Auditoría General de la República. Que le corresponde la vigilancia de la gestión fiscal que hace la Contraloría General de la República y de todas las Contralorías territoriales. Se ejercerá por el Auditor General de la República, que es elegido por el Consejo de Estado de terna enviada por la Corte Suprema de Justicia. Para ser elegido Auditor General se requiere ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía tener más de 35 años de edad, tener título universitario en ciencias jurídicas, humanas, económicas, financieras, administrativas o contables, y experiencia profesional no menor a 5 años o como docente universitario por el mismo tiempo. Entonces, tenemos una auditoría, ejerce las funciones como su nombre propio lo indica, hace la auditoría de lo que hace la Contraloría General de la República, es decir, está encima de que ejerza el control de que lo desarrolle y al final del periodo presupuestal es el que ejerce la auditoría y presenta lo que se gastó, lo que no se gastó y lo que hizo la Contraloría en materia de control. Entonces, reflexiones con respecto a este tema de la Contraloría. Tenemos una constitución con órganos de control muy fuertes, una Contraloría que tiene dientes, leyes rigurosas que la desarrollan. ¿Y para qué sirve? Y yo digo aquí, si al final del día sigue la misma corruptela. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo romper ese círculo vicioso? Pues en esas situaciones nos encontramos a través de este análisis constitucional. Muchas veces no, digamos, no siempre conduce a lo mejor la gran cantidad de normas que se hagan, porque nosotros en este momento tenemos cualquier cantidad de normas muy sólidas partiendo de la Constitución, pero las leyes que la desarrollan, y también ustedes pueden observar que desde el 2012 se ampliaron las penas privativas de la libertad para delitos que tienen que ver o que atentan contra el erario de propiedad de todos los colombianos. Sin embargo, la situación continúa. Entonces, pues de nada estamos dentro de los análisis, están muchísimos, la misma educación de las personas en principios y valores democráticos, en principios de transparencia, de honestidad y una cantidad de situaciones que se deben hacer para mejorar en el tiempo lo que está ocurriendo. Seguimos con el capítulo 2 y el capítulo 2 nos habla del Ministerio Público. Igual que la Contraloría, quise traerles a colación el origen de lo que es la palabra Ministerio Público y lo que es el contexto de lo que es Procuraduría como tal o Procurador. El término Procurador etimológicamente proviene de curo are, que es cuidar u ocuparse, y en forma compuesta este término procuro are se traduce como ocuparse por o para alguien. Es decir, cuando hablamos del Ministerio Público, hablamos de personas que se interesan por las demás y se interesan por el bienestar de esa comunidad, de esa sociedad y los defienden ante esas instituciones del Estado. Desde ahí es donde se origina ese término de Ministerio Público. Es decir, existen unas personas que independiente de que pertenezcan a ese mismo Estado, ellos van a estar encargados de proteger y de vigilar que esas personas que hacen parte del Estado y que tienen el poder político soberano se respeten sus derechos
y que se cumplan la normatividad existente. La institución constitucional del Ministerio Público tuvo su origen en la Carta Fundamental de la República de Colombia, Venezuela y Ecuador, expedida el 29 de abril de 1830. Fue organizada en desarrollo de dicha constitución mediante la ley 11 de mayo de 1830. Esta figura tiene diferentes funciones en Latinoamérica. No podemos olvidar que, por ejemplo, en algunos países de Latinoamérica, esa función de Procuraduría corresponde al ámbito de la Fiscalía General de la República, es decir, que cumple funciones de investigaciones de carácter penal. Contrario censo a lo que ocurre en nuestro Estado, en nuestra sociedad colombiana, que cumple específicamente esas funciones de velar por la protección de los derechos de las personas, por el control disciplinario de las personas que se encuentran laborando para las instituciones del Estado, etc. Entonces, son las funciones principales del Ministerio Público: la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público, la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. Esas son las tres principales funciones del Ministerio Público. ¿Y por quién está conformado el Ministerio Público? Por el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los personeros municipales. Ya aquí vamos una por una. El Procurador General de la Nación es el supremo director del Ministerio Público. No estamos hablando de jefe, supremo director, es decir, el cual orienta eh, en todo el territorio nacional el tema de lo que es la protección del interés público como tal y establece algunos parámetros generales, pero no hay que confundir, no es el jefe de estas entidades encargadas del Ministerio Público. El Procurador General de la Nación será elegido por el Senado para un periodo de 4 años, de terna integrada por candidatos del Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. No podemos olvidar que estamos como a puertas de la elección de un nuevo procurador para que reemplace a la señora que está y que ustedes ven en la foto, la doctora Margarita Cabello, que es nuestra actual Procuradora General de la Nación. Funciones del procurador: vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos. Entonces, por eso es que nosotros vemos procuradores delegados en diferentes instancias, ¿no? Por eso vemos los procuradores delegados ante las diferentes instancias judiciales, en fiscalía, en las diferentes instancias del orden de los jueces, de los altos tribunales, porque precisamente ellos están inmersos dentro de esos procesos judiciales para darle garantía de derechos humanos y especialmente del debido proceso a los ciudadanos. Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad con el auxilio del defensor del pueblo. Digamos que ahorita vamos a ver lo del defensor del pueblo, que tiene, digamos, unas funciones muy similares, pero pues se diferencian, y el de la Defensoría del Pueblo está única y exclusivamente en ese tema, y lo que establece la Procuraduría General son parámetros generales en diferentes procesos y actividades. Defender los intereses de la sociedad, defender los intereses colectivos, en especial el ambiente, velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas. Bien interesante e importante la función que cumple la Procuraduría General de la Nación. Siguiendo con las funciones del procurador: ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive de los de elección popular. Ahora más adelante voy a explicar ese temita que es de moda y que amerita una explicación aparte. Ejercer preferentemente el poder disciplinario, adelantar las investigaciones correspondientes e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley. Entre otras cosas, porque la Procuraduría General de la República, entendiéndose o en tratándose de los temas de los funcionarios de elección popular, es la que ha hecho más en relación con el tema de investigaciones penales. Entonces, ahí sí que hay que destacarlo y vamos a ver qué fue lo que dijo la Corte Constitucional al respecto. Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales. Para el cumplimiento de sus funciones, la Procuraduría General tendrá atribuciones de policía judicial.
como lo tienen algunas otras entidades del Estado, pero pues específicamente la Procuraduría se ha destacado en el tema de esas funciones excepcionales de policía judicial. Bueno, y entonces aquí está el tema de cómo es el procedimiento disciplinario de los funcionarios de elección popular, y yo traigo a colación aquí la sentencia C030 del año 2023, del año pasado, que es bien interesante. Y dice lo siguiente, entre otras cosas, porque es una sentencia que contiene muchísimas páginas. La Procuraduría General de la Nación conservará para todos los efectos la potestad disciplinaria en los términos en que le fue atribuida por mandato constitucional, esto es, como una función originariamente administrativa. Es decir, somos conscientes de que los fallos que produce la Procuraduría General no son judiciales, porque eso le pertenece a la rama judicial, jurisdiccional, y en ese orden de ideas, sus funciones originariamente, como dice la Corte Constitucional, administrativa. En ese orden de ideas, continuará ejerciendo la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive los de elección popular. ¿Está diciendo? Sí, señor. Dependiente de que haya, digamos, nosotros tenemos un bloque de constitucionalidad con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y eso hace parte de la Constitución. La Corte está diciendo, ojo, continuará ejerciendo la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular. Pero viene el pero, ¿no? Dice, la Reserva Judicial que opera sobre las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad, cuando estas son impuestas a servidores públicos de elección popular, se explica en la protección que la Constitución y lo que nosotros hablábamos del sistema interamericano de derechos humanos, la Corte Americana de Derechos Humanos, la Comisión Americana de Derechos Humanos, en el marco del bloque constitucional, le otorgan al principio democrático y al derecho a la representación política y efectiva. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, en el Estado social de derecho, el principio democrático tiene carácter expansivo y universal, por lo que constituye un criterio de interpretación. Entonces, si bien es cierto que ese sistema interamericano dice, oiga, los funcionarios de elección popular solo pueden ser destituidos, sancionados por un juez que tenga connotación penal. La Corte está diciendo, oiga, ojo, eso tiene una interpretación y un criterio de interpretación. Y esa se la damos nosotros, la Corte Constitucional. Dice, en concordancia con la interpretación sistemática y armónica de la Constitución y en cumplimiento de buena fe de esa Comisión Americana de Derechos Humanos, en relación con las sanciones a funcionarios de elección popular, opera una reserva judicial exclusivamente. Lo está reconociendo. La Corte dice, sí, opera una reserva judicial exclusivamente en ejercicio de sus funciones. En virtud de aquello o de aquella, la Procuraduría General de la Nación, en tanto las autoridades que cumplen funciones administrativas, no pueden imponer con carácter definitivo a este tipo de servidores las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad sin la intervención de un juez, con independencia de su especialidad, está diciendo. Independencia de su especialidad, siempre que brinde las garantías del debido proceso. Y termina diciendo, la intervención de un juez en la imposición de las sanciones a servidores de elección popular es obligatoria para que éstas se concreten en una sentencia judicial. Por lo tanto, el trámite del recurso de revisión operará de manera automática e inmediata. La Procuraduría General de la Nación deberá enviar inmediatamente el proceso ante el juez de lo contencioso administrativo. La determinación de las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores públicos de elección popular corresponderá al juez contencioso administrativo. Entonces le está diciendo, oiga, funcionarios de elección popular, sí, los investiga la Procuraduría, pero el fallo final lo va a dar el juez contencioso administrativo. El juez contencioso administrativo, el Tribunal Contencioso Administrativo o el Consejo de Estado en su determinado momento. Y ustedes recuerdan ese choque de trenes que hubo entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, que ya, gracias a Dios, se superó. Elección, ahora viene Defensoría del Pueblo, que es la, digamos, uno de los organismos o entidades que hacen parte del Ministerio Público. Elección del Defensor del Pueblo. Es elegido por la Cámara de Representantes para un periodo institucional de 4 años, de terna elaborada por el presidente de la República. Es decir, el defensor del pueblo es del presidente de la República.
El defensor del pueblo velará por el efectivo ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. Esa es su función principal. Orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de carácter privado. Divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su enseñanza. Invocar el derecho de habeas corpus e interponer las acciones de tutela sin perjuicio del derecho que le asiste a los interesados. Y ojo, aquí viene una parte muy interesante y bien importante para los ciudadanos que no cuentan con recursos. Y es organizar y dirigir la Defensoría Pública en los términos que señala la ley. Entonces, aquí tenemos que hacer una diferencia entre defensor de oficio, que tiene un carácter, digamos, obligatorio para los jueces y se escogen a todos los abogados que estén incluidos y que estén ejerciendo el ejercicio como tal, que no sean funcionarios, para que de oficio, cuando las personas no tengan el dinero, lo hagan y lo representen. Pero es muy diferente el defensor público, que este defensor público sí es un funcionario y es pagado por la Defensoría del Pueblo para que defienda en un proceso judicial a una persona que no cuenta con los recursos. Ya hay una ley que lo desarrolla y determina cuándo se debe utilizar. Interponer acciones populares en asuntos relacionados con su competencia. Y por último, en los municipios vienen las personerías municipales que también cumplen funciones del Ministerio Público y las mismas que contienen la actividad de Defensoría del Interés Público, de la protección y promoción de los derechos de las personas y de estar muy pendiente de la vigilancia de los funcionarios públicos. El personal distrital o municipal será elegido por el Consejo durante el primer mes de sesiones ordinarias para un periodo institucional de 4 años que se iniciará el 1 de marzo y concluirá el último día de febrero. Corresponde al personero municipal o distrital el cumplimiento de sus funciones de Ministerio Público, la guardia y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta de quienes desempeñan las funciones públicas. Y este personero, como lo dice la norma, porque entre otras cosas la Constitución no habla mucho y particularmente en este título en la Constitución no lo habla. Lo habla en el siguiente título, que es el título 11 de las entidades territoriales y simple y llanamente hace mención a que el Consejo Municipal elegirá al personero municipal para un periodo de 4 años y la ley es la que lo desarrolla. Bueno, en resumen, entonces, en materia de elección de representantes a los organismos de control, teniendo en cuenta, digamos, el proceso, el acto legislativo que lo reforma para actualizarlo de acuerdo con el 126 y que dice que debe obedecer a convocatoria pública. El Contralor General de la República es elegido por convocatoria pública, es el primer ejercicio que se hace, lo elige el Congreso en pleno de la República. El Auditor General de la República eh, no se hace por convocatoria pública, se hace por terna presentada por la Corte Suprema de Justicia y lo elige el Consejo de Estado. La única que no participa el Congreso de la República. Procurador General de la Nación, de terna presentada por el Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia y Presidente de la República. Entonces, ellos escogen esas tres entidades, la Corte, el Consejo de Estado y la Presidencia de la República, el presidente, eligen sus candidatos y quien elige finalmente el procurador es el Senado. Y por último, tenemos el defensor del pueblo, eterna presentada por el presidente de la República y lo elige la Cámara de Representantes. Entonces, ven que entre los cuatro siempre está participando el Congreso de la República, tanto para Contralor como para Procurador General como para Defensor del Pueblo. Entonces, en una, digamos, democracia o una sociedad con principios y valores democráticos donde haya un Congreso, que sea un Congreso serio, pues esto es lo ideal, esto es lo ideal porque realmente los congresistas son elegidos por el pueblo y sus decisiones como corporación pública se someten a debate y debería ser así. Pero en unas condiciones como las que nosotros tenemos, eso se genera en tráfico de influencias, se genera en puestos, en contratación y en compromisos, etcétera.
Ya se empezó con el tema de la Contraloría por convocatoria pública. Se espera que se desarrolle la ley para que también haga lo mismo con estos otros, la Auditoría General de la República, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo. Por lo menos que los pongan a estudiar, que vayan a la universidad, como se hace con el Contralor, eh, y que sea medianamente por méritos para que a lo último lo escoja la entidad correspondiente. Actos legislativos no son muchos. El acto legislativo del 2015, que es el que mayormente mencionamos, el acto legislativo 4 del 2019. Y en términos de leyes que desarrollan o decretos con fuerza de ley, pues son bastantes. Pero solamente menciono aquí solamente 11. La ley 1904 del 2018 son las reglas para la convocatoria de Contralor. La ley 1416 del 2010, fortalecimiento del ejercicio del control fiscal. El decreto ley 267 de 2000, organización y funcionamiento de la Contraloría. Ley 42 del 93, organización del sistema de control fiscal financiero. Ley 87 del 93, ejercicio del control interno de las entidades del Estado. Decreto ley 262 del 2000, normas sobre Procuraduría General de la Nación. Ley 24 del 92, organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo. Ley 201 del 95, estructura y organización de la Procuraduría General de la Nación. Decreto ley 25 del 2014 modifica la estructura, organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo. Ley 137 del 94, organización y funcionamiento de los municipios, y lo traigo a colación porque el capítulo 11 habla de los personeros municipales. Decreto ley 272 del 2000, organización y funcionamiento de la Auditoría General. Con esto, como siempre, doy por terminado en el espacio que me corresponde. Entonces le doy la palabra a mi coronel Villamarín, a mi coronel, para que proceda con las preguntas correspondientes. Yo dejo acá ¿Cómo no, mi coronel? y Buenas tardes. abandono acá ya. No, mi coronel no nos Ali. puede abandonar. No, abandono la presentación para que siga ahí. Creo que ya salí de la presentación. Sí, señor. Listo, perfecto, mi Mi, coronel. mi coronel y mi coronel Alarcón, Villamarín. siga, mi coronel Alarcón. Gracias, mi coronel. Mi coronel Villamarín y mi coronel Caicedo, muchas gracias. Mi coronel Villamarín, tenemos una deuda con las dos presentaciones anteriores, en donde quedaron algunas preguntas que se les pasó la consigna a quienes las tenían para que las dejaran en el Facebook. Yo las he retransmitido hoy en día y voy a procurar en la medida en que atendamos las manos levantadas a darle lectura para que mi coronel Caicedo nos haga el favor de desarrollarlas y darle respuesta eh, pues a su leal saber y entender. Entonces, antes de darle la mano a mi coronel Carvajal, de darle la palabra, perdón, viene una pregunta que está en el Facebook que dice, ante todo, agradecimiento a mi coronel Caicedo por sus magistrales cátedras y a Fundel por las facilidades. Creo que así como la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se nombra por la respectiva corporación de lista enviada y previa convocatoria por el Consejo Superior de la Judicatura, debería igualmente hacerse con los demás cortes y consejos de las otras altas cortes. Sugerencia: en el evento de la reforma constitucional. Esa es la primera sugerencia que nos están presentando. Sí, pues mi coronel, es que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado sí tiene un sistema de semicooptación, como lo está manifestando, y son de listas que envía el Consejo Superior de la Judicatura, que me parece, digamos, muy apropiado. Em, Igualmente, dentro de ese concurso, dentro de esa elección, hay un concurso también de llamamiento y de convocatoria que se realiza y se hace con entrevistas, que debería complementarse con lo que digo en el artículo 126, ¿no? De exámenes de conocimiento y otras situaciones muy particulares de
que se hacen con ese acercamiento al público. Y con respecto a la Corte Constitucional, pues usted sabe que eso lo elige el Senado de esas ternas, que son pues, 9, que son 3 de Consejo de Corte de Suprema Justicia, 3 de Consejo de Estado y 3 de presidente, como para que haya una ecuanimidad en ese aspecto como tal, que me parece, digamos, que es razonable en el entendido de que la Corte Constitucional es la guardiana de la Constitución Política de Colombia, inclusive que revisa sentencias y que eso fue un choque de trenes, una pelea grande en su debido momento, las sentencias últimas, inclusive de tutela de estos altos tribunales, pero también de revisión de sentencias de fallos proferidos en defensa de la Constitución Política de Colombia. Entonces habría que analizar de pronto algunas otras situaciones en que sí se pueda hacer lo mismo. Pues ahí pues prácticamente se está enviando de Corte Suprema de Consejo de Estado, la única es la participación del presidente de la República, y de pronto podría tener una modificación al respecto. Entonces estoy totalmente de acuerdo. Gracias, mi coronel. Dice, entendí que al renunciar al fuero, quien renuncia a él, su caso pasa al juez ordinario. La pregunta es, por ejemplo, en el caso de Uribe y en el de Benedetti, el caso pasó a un fiscal delegado ante el juez de garantía o siguió ante un fiscal delegado ante la corte. Si el caso siguió ante este último, creo que no debería ser así, porque al renunciarse al fuero, el sindicado queda igual que cualquier ciudadano. ¿Cuál es su concepto, mi coronel Bueno, Caicedo, y por qué en uno u otro caso, en todo caso, es para tenerse en cuenta en una posible reforma constitucional? bueno, yo en primera instancia no estoy de acuerdo y eso sí estoy para que se haga una modificación de que esas personas, digamos, renuncien a su fuero. ¿Por qué renunciaban anteriormente? Era porque no se daban las garantías de la doble instancia. Y eso quedó corregido a través de un acto legislativo en la Corte Suprema de Justicia como el alto tribunal que le hace la investigación a los aforados, es decir, ya no pueden alegar esa situación particular de que no tenía las garantías al debido proceso porque no había doble instancia. Entonces, así que no estoy de acuerdo, después de la modificación que se hizo, de que vayan y renuncien al fuero buscando algunos intereses particulares. Lo que yo tengo entendido con respecto al caso particular que está hablando el presidente Uribe, es que se hace no funcionar un delegado de la Fiscalía ante el tribunal, sino ante el juzgado. Es decir, es lo que tengo entendido, no estoy dando certeza como tal, pero pues es lo que tengo entendido como tal, que debe ser, porque si renunció ante el fuero especial que tiene, pues se debe hacer ante la jurisdicción ordinaria completamente. Gracias, mi coronel Caicedo. Mi coronel Carvajal tiene la palabra. Gracias, señor coronel Alarcón. Buenas noches para la sala. Gracias, señor coronel Caicedo. Una pregunta. ¿Este trabajo de las veedurías se puede enmarcar en cuanto a los órganos de control? ¿Dónde se puede enmarcar este trabajo de las contralorías? ¿Cómo rinden los informes de estas veedurías? Gracias. Bueno, mi coronel, en el artículo 103 nosotros hablamos de un mecanismo de participación ciudadana y entre los mecanismos, digamos taxativamente como tal, no lo menciona, pero sí lo desarrolla la Constitución más adelante y lo desarrolla la ley, empezando por la ley 134, en la cual establece que la sociedad misma puede hacer un control a todas las actividades que desarrollan las instituciones y las entidades del Estado, y específicamente cuando se trata del manejo del erario como tal, y lo más importante es la aplicación de ese dinero en las actividades y las necesidades de la sociedad colombiana como tal. La norma establece unos parámetros para generar veedurías ciudadanas. Ellos rinden sus respectivos informes y se los presentan como tal a las diferentes entidades y se hacen parte inclusive dentro de los mismos procesos, por ejemplo, en el tema del control fiscal con la Contraloría, a la misma Procuraduría para que inicie
sus investigaciones de control disciplinario, lo hace también ante las instancias jurisdiccionales como tal, para que ellos sigan los procesos. Es decir, lo que hace, por eso la misma palabra lo dice, es veedor, de hacerle un seguimiento para que eso se cumpla cuando las cosas no están funcionando. Entonces ellos le dan trámite ante las diferentes instancias para que las mismas instituciones hagan sus respectivas investigaciones en el aspecto judicial, en el aspecto disciplinario, en el aspecto de control fiscal como tal. Entonces, es lo que, digamos, hace la veeduría. Yo les manifestaba que lo de las veedurías se han adueñado, se han empoderado los mismos políticos, porque los mismos políticos, digamos que indirectamente generan las veedurías ante para hacerle control, digamos, a los alcaldes, a los gobernadores, a las diferentes entidades cuando pierden ellos. Este es el mismo caso que el tema de la revocatoria del mandato como tal. Hay controles también a esas veedurías que se realizan porque pues en la misma Cámara de Comercio donde ellos sacan, digamos, los respectivos permisos como tal, existen una serie de controles, pero en términos generales nos falta todavía mucho. No quiero decir, las veedurías han servido muchísimo, muchísimo. No podemos también echarlas en un saco roto, en el mismo costal, perdón, a todas, porque muchas han servido en diferentes casos. Y no podemos olvidar que hay otro parámetro, mi coronel Carvajal, que estableció la Constitución política y lo desarrolla la ley, es que las entidades del Estado anualmente tienen que entregar públicamente un rendimiento de cuentas, una rendición de cuentas, donde particularmente, y asisten, porque yo soy testigo de sesión, las veedurías, para hacerle seguimiento a las diferentes actividades de las instituciones del Estado, llámese en el aspecto de gubernamental, por ejemplo, en el caso del Ministerio del Interior, o en caso de defensa, porque los hay muy buenos para cada uno de los defensores de cada una de las fuerzas como tal, en el caso minero energético, en el caso de educación, etcétera, etcétera. Pero esa es la situación, mi coronel. Gracias, mi coronel Caicedo, mi coronel Carvajal. Viene otra que dice, artículo 239. La Corte Constitucional tendrá el número impar de miembros que determine la ley. En su integración se atenderá el criterio de designación de magistrados pertenecientes a diversas especialidades del derecho. Mi coronel Caicedo, en su concepto, sería mejor que la Corte Constitucional la compusieran solo constitucionalistas. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, un civilista? De la misma manera, ¿no sería mejor que los temas para las ternas, perdón, para elegir fiscal general salieran de las otras cortes y no del presidente y el Senado? Y en todo caso, previa convocatoria a exámenes de idoneidad, concurso de méritos, para tener en cuenta en una eventual reforma constitucional. Bueno, sí, sería, digamos, lo ideal de que los magistrados que lleguen a ocupar esos escaños que hay dentro de los 9 de la Corte Constitucional tuvieran conocimiento, por lo menos un posgrado, en el tema constitucional, el tema de derecho constitucional, pero digamos que en la actualidad no es un requisito sine qua non como tal, porque pues, existen personas con una alta trayectoria en temas diferentes de las diferentes áreas del derecho, en materia penal, en materia civil como tal, y que pueden aportar divinamente o contribuir divinamente a los fallos de que profiere la Corte Constitucional. Pero sí creería que deberían incluirlo como tal. Y con respecto a las otras preguntas, pues sí, igualmente es lo que hemos venido haciendo, por ejemplo, en el caso del fiscal también debería existir la misma lógica. Obviamente que el artículo 126 habla de corporaciones públicas, pero en este caso la corporación que lo está eligiendo es la Corte Suprema de Justicia,
y leyendo sentencias de la misma Corte Constitucional, son corporaciones judiciales, son corporaciones públicas. ¿Y por qué son corporaciones públicas y judiciales? Porque es que las decisiones en los altos tribunales se someten a debate y se someten a una elección como tal, una determinación pluripersonal como tal. Entonces, creería que debería estar también dentro del contexto de convocatoria pública como tal y salir del entorno de los candidatos que presente presidente de la República como tal y aludir a ese nuevo acto legislativo que precisamente lo que incentiva es el concurso de méritos a través de universidades públicas o privadas de renombre y de prestigio que puedan exigirle y de ese contexto poder sacar, digamos, a estos funcionarios. Gracias, mi coronel. Una de las atribuciones del Consejo de Estado, artículo 237, numeral 2, es conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional. Quiere de esta situación un ejemplo y no sería una función de la Corte Constitucional. A ver, mi coronel, la misma Constitución Política de Colombia estableció y le dejó al engranaje de la Corte Constitucional conocer de la constitucionalidad de las leyes que profiere el Congreso de la República en desarrollo de la misma Constitución y por eso lo hace directamente la Corte Constitucional. Los decretos proferidos por el presidente de la República, ojo, tienen que estar enmarcados no solamente en la Constitución, sino en la ley. Y en ese orden de ideas, por eso el Consejo de Estado es que conoce de la acción de constitucionalidad de los decretos, ojo, decretos administrativos del presidente de la República, no decretos con fuerza de ley. Los decretos con fuerza de ley sí son conocidos por la Corte Constitucional, porque es que ahí el Congreso de la República le está dando la autonomía para que legisle en reemplazo del Congreso. Pero los decretos normales, ellos deben ser revisados por una acción de nulidad por el Consejo de Estado, porque viola la ley, pero también la Constitución. Y en ese orden de ideas, yo estoy de acuerdo con lo que actualmente establece la Constitución y la ley en relación con los actos administrativos del presidente de la República. Gracias, mi coronel. Ingeniero Rosita, adelante, por favor. Muchísimas gracias, mi coronel Caicedo. Realmente ser uno sentencioso es lo más fácil del mundo. Señalar y decir y criticar. Que eso empezó con la humanidad misma. Acuérdese que allá en el paraíso, cuando Dios llegó a preguntar, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? Adán le contestó, yo no tengo la culpa, fue ella la que lo hizo. Así es de que así nos quedamos con esa tara a todos los seres humanos y sentenciar es muy fácil. Pero esta mañana, en la cadena radial W, entrevistaron por muy largo rato al señor ministro del Interior, que en este momento está siendo acusado por los directivos de la Unidad Nacional de Prevención del Riesgo de que fue el segundo a bordo en el cónclave que manejó esa cantidad tan astronómica de dinero para repartir entre los señores congresistas que deberían haberle aprobado todas sus reformas al señor presidente de la República. Y después de que hizo un montón de explicaciones el señor ministro, le pide la palabra una señorita periodista y le dice, señor, es que no fueron 300.000 millones de pesos lo que usted manejó. Es que yo, la señorita periodista, me tomé el trabajo de revisar muchos otros contratos y ya llevo la suma en 720.000 millones de pesos de los recursos de la Unidad Nacional de Prevención de Riesgos manejados por ustedes para repartirlo entre los miembros del Congreso. Mi pregunta, mi coronel, ¿cómo es posible que una señorita periodista, porque por supuesto tiene
educación universitaria y que probablemente puede ser también abogada y que probablemente también puede ser contadora. Pero una señorita periodista en cuestión de 8 días revisa un montón de contratos y duplica la suma que les están reclamando al señor ministro del Interior. Y una entidad tan grande como la Contraloría General de la República, con todo ese montononón de funcionarios muy preparados, muy expertos, no ha visto eso. Entonces, ¿cómo los simples ciudadanos podemos entender eso, mi coronel? ¿Cómo hacemos para entender eso? ¿Qué podemos realmente llegar a, a solicitar a dónde? Cuando, por ejemplo, en Fundel presentamos a la Procuraduría, no a la Contraloría, por supuesto, en calidad de denuncia, mi coronel, todo lo que se ha presentado hasta ahora en la memoria histórica del conflicto armado en Colombia y que no ha sido juzgado ni revisado por nadie. ¿Y sabe qué nos contestaron, mi coronel? Que se lo mandáramos al Centro de Memoria Histórica de Bogotá, el que funciona para allá en el centro de Bogotá, y eso está en este momento en manos de de la subversión, ¿no? Del M-19 y de la FARC. Entonces, ¿cómo puede uno entender esas cosas, mi coronel? Sí, pues es complicado y es lo que hemos venido hablando del famoso círculo vicioso para romperlo, porque eso, este círculo se ha generado no solamente en la época de Colombia como república, sino que viene de la colonia española como tal. Y digamos que lo que hemos manifestado es que existen las normas, partiendo de la Constitución, existen los organismos respectivos judiciales, jurisdiccionales, organismos de control, existen leyes bastante rigurosas, inclusive lo que manifesté en la exposición, las últimas parámetros punitivos penales han aumentado la pena para los delitos contra el erario. Sin embargo, se siguen presentando este tipo de actividades y se muestra negligencia en la investigación de cada uno de los órganos del Estado en relación con lo que es la plata del Estado, para determinar un solo concepto que es el de la corrupción. Y existe negligencia y existe efectividad para unos pocos y la negligencia existe para la mayoría de funcionarios públicos. Pues ese es el trabajo que tenemos que hacer los ciudadanos a través, por ejemplo, de la Fundación, específicamente denunciando lo que ocurre en, en las instancias y lo que ha sucedido en materia penal, en materia de evasión, en materia de control, que lo hagan fundaciones como Fundel, que lo hagan las respectivas veedurías, pero también es bien importante el trabajo de los periodistas y por eso en una democracia que se respete el trabajo de los periodistas es bien interesante, pero también debemos entender que también algunos medios son manipulados. Pero es bien importante las investigaciones que tiene y los organismos judiciales, o los órganos judiciales, los organismos de control, deben, con base en esto, iniciar sus respectivas investigaciones, que al final del día sancionan a unos pocos y la impunidad reina siempre como tal. Entonces, ese es el ejercicio que estamos haciendo y el que tenemos que seguir mirando, de que una situación como esta de tantos años y siglos, pues obedece también a un proceso de cambio que amerita también varias generaciones. Gracias, mi Pues, coronel. Mi coronel, tenemos otra por acá. En la ayuda que mi coronel Caicedo presentó, al hablar de las funciones de la Fiscalía, no vi los fiscales delegados ante los jueces penales municipales con funciones de garantía, que legalizan capturas, imputan y resuelven situación jurídica tomado de una cátedra de Fundel de penal. Parece que no figuran en la Constitución, pero sí en el Código de Procedimiento Penal. Mire, mi coronel Carvajal, para responderle a esa pregunta, nosotros no podemos olvidar que la Constitución establece parámetros generales como tal, como norma de normas.
quien desarrolla la Constitución es el legislador a través de las leyes. Y precisamente eso es lo que las leyes generan, el desarrollo de la Constitución como tal. Yo lo que presento son los parámetros generales que establece la Constitución política de Colombia como tal. Ya eventos particulares, pues tendríamos que mirar las leyes y empezarlas. Yo, por ejemplo, traigo a colación ciertas leyes, pero es que son una cantidad innumerable de leyes para yo mencionarlas. Por ejemplo, el tema de la Procuraduría, claro que sí. Por eso yo lo mencioné en términos generales. La Procuraduría está presente en todos los escenarios y una de ellas es el orden judicial, como yo lo mencioné. Entonces tiene procuradores delegados hasta las diferentes instancias como tal. Pero ya las situaciones muy particulares de cómo funciona y qué es lo que hacen ellos están en la ley, que ameritaría en alguna ocasión, de pronto, en la medida que lo solicite, pero mucho más adelante, digamos una explicación también, pero de la ley. Gracias, mi coronel. Mi coronel Caicedo, la justicia penal militar, entiendo, hace parte de jurisdicción especial en el conocimiento de las causas en el que interviene su personal. ¿Quién dirime hoy un conflicto de competencia? ¿Consideraría usted que debiera haber paridad para zanjar un conflicto de competencia entre la justicia penal militar y la justicia ordinaria? Es decir, que hubiera igual un Consejo Superior de Judicatura Militar. La pregunta viene al caso, debido a que en el gobierno del presidente Uribe se firmó un acta entre el fiscal de entonces, doctor Iguarán, para que los casos pasaran primero a la fiscalía y luego allí se resolviera de quién era la competencia. Adelante, por favor, mi coronel Caicedo. Pues, mi coronel, mire, hubo una reforma y esos conflictos de competencia lo está dirimiendo la Corte Constitucional como tal, que antes le correspondían al Consejo de Estado. Eso lo hace, digamos, en términos generales cuando hay una problemática en estos términos. Pues habría que analizarse también el tema de lo que corresponde a la parte de la jurisdicción de la justicia penal militar como régimen especial. Habría que analizarlo más adelante, pero yo no le veo, digamos, mucho futuro en ese sentido. Gracias, mi coronel. Mi mayor Mendoza tiene la mano levantada. Por favor, adelante. Muchas gracias, mi coronel Alarcón. Mi coronel Caicedo, mucho gusto. Tengo las siguientes inquietudes. Pues, yo hago parte de una veeduría que fui capacitado por la Contraloría General de la República. También hice un curso con la ESAP. Desafortunadamente, cuando la Contraloría hacía el control previo, perceptivo y final de todo. Ahora prácticamente la Contraloría hace unos controles después del ojo afuera. Entonces ya prácticamente ahí no hay nada que hacer. La situación que, que yo tengo dentro de las inquietudes es con respecto a los hallazgos. La Contraloría, pues lo que hacíamos de la veeduría lo informaba la Contraloría. La Contraloría también efectuó investigaciones y decía, aquí hay hallazgos suficientes para una denuncia penal. Y entonces me decían que yo pusiera la denuncia penal. Le dije, lamento mucho, yo no pongo la denuncia penal, háganlo ustedes de oficio. Nunca pasó absolutamente nada. Lo mismo que no pasa nada con los 50 billones de pesos que dice la Contraloría que se están robando anualmente o más, pero no hay una denuncia, no hay absolutamente nada, ni decir uno responsable fulano o sutano o perencejo, sino ahí sigue en la misma situación. ¿Qué acción debe ejercer la Contraloría con los peculados a diario que comete el presidente Petro, donde no están ajustados absolutamente a nada y hace peculados por apropiación y destinación diferente? Y lo estamos viendo ahora con la investigación de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
Y generalmente, pues ahí vemos qué hace la Contraloría, por ejemplo, cuando Petro está nombrando personas totalmente ineptas, donde, donde no cumple con, la, como con muchos de sus funcionarios administrativos desconocen totalmente, no saben ni sumar ni restar ni nada de eso, como ese Alexander López que nombraron y no tienen idea de lo que es lo que es una suma o una resta, inclusive perdió la aritmética. Entonces, esas son las inquietudes que hay. Mi coronel, muchas gracias. Bueno, pues, mi coronel, mi mayor, buenas noches, ¿cómo está? A mí me parece una negligencia desbordada el primer caso que usted manifiesta, lo de la Contraloría. Usted le está presentando a la Contraloría, porque la Contraloría debe iniciar un proceso em, de investigación y producto de esa investigación, con el aval, no con el aval, perdón, con la información que le suministra la veeduría como tal, si existen los méritos, ella debe compulsar copia ¿qué? A la Fiscalía General de la Nación, al orden judicial como tal. Entonces, pues me parece una negligencia desbordada por parte de la Contraloría en ese sentido. En relación con lo otro, pues mi mayor, no olvidemos que el presidente de la República como tal, él no maneja ni un peso, ¿no? Ni siquiera lo de presidencia, porque para eso existe el DAPRE, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, que tiene unos encargados. Y entonces, en ese orden de ideas, lo que hace los organismos de control, pues en este caso la Contraloría en materia heredaria, es investigar a esos funcionarios, a los ministros, a los directores de las entidades, a los directores de departamento administrativo como el DAPRE, etcétera, etcétera. Y si encuentra alguna situación particular como tal, pues como es un aforado, en caso de que existan órdenes como tal por encima que hayan dado, que pues es lo que hacen, eso se cae su peso, pues entonces volvemos a lo mismo. Es la comisión de acusación la que le corresponde a la Cámara de Representantes acusarlo ante el Senado. Pero pues, como siempre, es un saludo a la bandera y nunca pasa nada, porque ni siquiera el presidente Samper con las evidencias del proceso de Chomil se cayó. Entonces, pues, en ese orden de ideas es el círculo vicioso que hay que romper. Gracias, mi coronel. Vamos entonces a dos o tres preguntas más. Ya nos está acosando el tiempo, no hay manos levantadas. Entonces, vamos a darle la palabra a mi coronel Pachón. Adelante, por favor. Bueno, Eugenio, buenas noches. Coronel Caicedo, muchas gracias por esa importante información tan detallada respecto a la Contraloría, Procuraduría y Defensor del Pueblo, que es muy interesante para la sociedad colombiana. Como anécdota, simplemente antes de la Ley 80 del 93, cuando existía el control previo por parte de la Contraloría, pues también se presentaba una serie de inconvenientes que el ordenador del gasto se le dificultaba ejecutar su presupuesto. Y recuerdo especialmente en la Policía Nacional, porque, pues, como siempre, cargos políticos pretendían obtener algún beneficio. Y como anécdota así especial, pues los contralores por ahí en el año 75 en adelante, como hasta el año 86 y de pronto hasta el 90, pues la mayoría mantuvieron detenidos por irregularidades en el cumplimiento de sus funciones. Entre ellos, que recuerde, el vallenato Aníbal Martínez Zuleta. Y fueron un poco de contralores, aló, un Pues sí, poco de No, doctor. sígueme. contralores privados de la libertad por indelicadezas administrativas. La verdad que la contratación no es fácil y fácilmente los ordenadores del gasto se pueden equivocar, sobre todo cuando no hay personas que asesoren a la parte administrativa en el cumplimiento de los términos para el ejercicio de los contratos. Eh, pues ha ocurrido en algunas oportunidades que para tratar de dar cumplimiento a la ejecución del presupuesto, a finalizar cada año, pues algunos reciben obras sin concluir y por eso resultan posteriormente los elefantes blancos
en cantidades y algunos con serios problemas, especialmente fiscales y penales, porque pues obras públicas, eso tiene un alto costo. Pero de todas maneras, mi intención era agradecerle a usted la manera como nos ilustra. Yo creo que los miembros de Fundel pueden hacer muchas cosas en el aspecto de control, sobre todo en cada provincia de donde somos oriundos, porque es una situación bien complicada y difícil de ejercer porque pues cuando uno se mete de lleno en esos asuntos, entonces tiene que estar sustentando los informes eh, ante los jueces o ante las contralorías o bueno, los distintos organismos de control. Ese es mi aporte. Gracias de todas maneras. Pues mi coronel, usted dijo algo muy importante que fue otra cosa que tocó ahí mi mayor Mendoza, es que para los que tenemos cierta edad y que trabajamos en el sector público, en la fuerza pública, no hay que olvidar lo nefasto del control previo en su debido momento, y usted acaba de mencionar el tema de Aníbal Martínez Zuleta como tal, en donde las contralorías en todas las instituciones estaban con un elefante grandísimo de gastos y de burocracia, y estaban prácticamente era que utilizando y usufructuando la plata del erario a la enésima potencia. Por eso fue que se acabó el tema del control previo, y lo que se hizo en la modificación, un control previo selectivo, que significa, como lo dice la misma acto legislativo y la norma, no coadministrar, porque pues eso sería coadministrar como tal, y de eso sí le sacaron plata al erario, y es la plata que es de todos los colombianos. Entonces, lo que hace es un control posterior, pero el control previo, cuando hay alguna situación muy particular, lo que hacen es enviar unos funcionarios a hacer un Precisamente por eso acompañamiento lo pregunto. por un tiempo, que me parece lo más Gracias, ideal. gracias, mi coronel. Mi coronel, muchas gracias. Tenemos enseguida su concepto y saludo para la doctora Ethel. Adelante, por favor. Mientras tanto, entonces vamos a darle la palabra a Eduardo Carrillo. Por favor, el buen uso del tiempo. Sí, hola, buenas tardes. Gracias por darme la palabra y gracias al coronel Caicedo. Bueno, yo quisiera solamente decir dos palabras. ¿Quién controla a los controladores? Yo, por ejemplo, que he andado por bastantes países, hay una serie de temas importantes para controlar los controladores, que son directamente los funcionarios de oposición. Los funcionarios de oposición tienen que decirse que cada uno que coge un reglamento o un estudio de cualquier trabajo o pasa directamente cualquier ejecución económica, es el responsable. Cuando lo pasa a otro departamento, inmediatamente el otro departamento lo que hace es verificar si realmente está bien. Si está mal, inmediatamente el culpable es el otro, con lo cual penalmente ya está identificado a la cárcel. Quiere decirse que esos son departamentos estancos. Y los propios funcionarios, de alguna manera, hacen directamente todo lo que son. Llamemos veeduría, como lo dicen ustedes aquí, pero son los controles económicos que realmente se deben de realizar. Y por otro lado, pues el tema de los delitos se debían de fiscalizar. Y fiscalizarlos es determinar directamente quiénes son los culpables. Porque, por ejemplo, pongamos ahora lo del Congreso. Todavía no he visto todavía que realmente ni la Fiscalía, ni nadie, ni directamente ni el Congreso, entre ellos mismos, claro, se ocupan de taparse las vergüenzas. Con lo cual quiere decirse que aquí tenemos un tema muy importante. Y no viene como decía el doctor Caicedo, el coronel Caicedo, que viene de los españoles, de hace 2 siglos, no hemos arreglado nada. Lo dejo ahí, gracias. Gracias, mi coronel Eduardo. Eh, bueno, entonces ya el tiempo se nos ha acortado. Sabemos que mi coronel Caicedo siempre los miércoles tiene un compromiso después de nuestra ejecutoria de la academia
por lo mismo tanto, pues entonces, no sé, mi coronel Caicedo tiene alguna respuesta para Eduardo Carrillo, o de lo contrario, vamos con la parte pertinente a las conclusiones, no sin antes agradecerle a mi coronel Caicedo su aporte magnífico para esta academia y, y la bendición por parte de mi coronel Villamarín. Adelante, por favor, mi coronel Caicedo. No, mi coronel, pues lo que acaba de decir Eduardo, pues obviamente en todos los estados alrededor del mundo siempre hay controles para los controladores. Yo lo mencioné en la exposición, por ejemplo, para el caso de la Contraloría existe la auditoría, en el caso específicamente fiscal, pero también está el órgano judicial que inicia sus procesos judiciales en caso de la comisión de hechos punibles y la misma ciudadanía a través de los mecanismos de participación ciudadana en Colombia están las veedurías ciudadanas y la misma sociedad en general, que es lo que hace y le coloca ante las diferentes instancias, ya sea judiciales o disciplinarios o fiscales, el control. En el caso del control para efectos fiscales está la auditoría, que es el que hace el auditaje o la auditoría de todo lo que es el presupuesto nacional. Y para Procuraduría y Defensoría del Pueblo, pues están las mismas instancias como tal, pero también está, como aforados, está la Corte Suprema de Justicia. Gracias, mi coronel Caicedo. Bueno, definitivamente cuando uno sale de deudas como que siente un alto grado de satisfacción. Hemos resuelto la totalidad de las preguntas que teníamos pendientes. Muchas gracias, mi coronel Caicedo. Fuerte abrazo, muy agradecido en nombre de las personas que nos han dejado esas preguntas allí en el tintero. Entonces vamos ahora a darle la palabra a nuestro presidente, mi coronel Villamarín, con el fin de sacar las conclusiones, despedir a mi coronel Caicedo, que tiene afán, y la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel. A usted, mi coronel Caicedo, como siempre, nuestro agradecimiento por su colaboración, su disposición anímica y su buena voluntad que tiene para estarnos ilustrando todas las semanas con un aspecto nuevo y un aspecto preciso de la Constitución Nacional, de la Constitución Política, de la Carta Política que nos rige. Hoy vimos lo que coloquialmente, comúnmente o usualmente se llaman los organismos de control. Escuchando todo lo que usted nos explicó y lo que nos dice, sin duda están bien normatizados, sin duda están concebidos, aunque sea entre comillas, pero dijéramos de una manera buena, de una manera positiva para el país. El problema no es que no existan controles o que sí existan o que no haya mecanismos. El problema son las personas que integran esos controles y las personas que recurren a ellos para utilizarlos casi siempre. Es como nos lo explicaba al final mi coronel Caicedo, ¿qué sucede con las veedurías? También los utilizan como armas políticas, como armas de utilidad para los intereses particulares de una persona o un grupo. Aunque no es exactamente con estos organismos, o sí parcialmente, por lo menos con la Procuraduría, ahí estamos viendo que a cada rato cualquier senador hace algo e inmediatamente los del bando contrario recurren a esos organismos de control con el fin de ponerle trabas y de ocupar a los funcionarios que probablemente tendrían que aprovechar ese tiempo en otras actividades. No conocemos muy a fondo la situación de expedientes que tengan en estos organismos de control, pero con tanta situación que ocurre y manejos poco claros, no sería extraño que suceda igual que con los juzgados, que hay tantos expedientes que al fin no se termina de sustanciar ninguno y se vencen por términos, etc. Por eso decimos que la falla es más que humana y que se agrava con la mala fe de quienes actúan. Pero volvemos a resarcir algo muy importante que nos queda aquí como deducción lógica de todo lo que nos explicó hoy mi coronel Caicedo. Es que por más controles que se inventen,
por más controles que se pongan, por más organismos que inclusive se pudieran crear para aumentar la burocracia, con la teoría de que se pudiera hacer más, la realidad, la realidad es la contraria, es que los partidos políticos son la base o el foco de inicio de esta problemática, porque como no son partidos políticos serios, porque no hay ética, porque no hay organización interna, pues cuando ellos van a ejercer el poder van es en el mismo salvajismo de sálvese quien pueda y van a convertir es en componendas y todo lo que saben hacer dentro del partido lo van a traducir o traducir en el ejercicio de esos cargos. Y como todos van por un partido o por un grupo político, porque ninguno de estos funcionarios llega con los mecanismos que nos explicó mi coronel Caicedo, de la forma de elegirlos que están previstas, ellos llegan representando a un partido, una línea política. Pero así se cambien las fórmulas, siempre le encontrarán el esguince al camino y la trampa para hacerlo, porque el problema es de ética y de personas, no tanto de normas. O sea, normas nos parece que nos sobran, lo que nos falta es gente correcta en estos cargos, ¿no? También nos queda otra deducción. Mi coronel Caicedo nos ha repetido muchas veces aquí que es obligación por la norma constitucional misma que lo establece, que los organismos, las entidades del Estado deben estar permanentemente educando a los funcionarios del pueblo colombiano sobre el contenido o el contexto de la Constitución, no para que se la aprenda de memoria a nadie, sino para que la entienda y sepamos cómo consultarla y qué es lo dónde está cada bloque, qué significa los colombianos. Pero el problema es que si no se le da ese enfoque de para qué es y se le agrega lo de la ética, que no puede ir de separada de esto, pues necesariamente seguiremos en el mismo escenario. Entonces, esto nos deja una última reflexión, por el Caicedo, de lo que usted nos dice, que probablemente, quizás, tal vez, la solución no es cambiar una constitución, como usted nos lo ha dicho, es corregir algunos detalles que sí ameritan hacerlo, pero lo que hay que cambiar es o mejor, incrementar es la conceptualización de lo que es un Estado social de derecho, de lo que es un Estado de derecho, de lo que es la normatividad que debe regir una sociedad, la reglamentación que se debe tener, y así podemos tener mínimos fundamentos respaldados por la ética. De lo contrario, no va a ser fácil porque un país que se acostumbró la gente a la trampa, al engaño, a la mentira, a la transfugada, a saltar largo, a tirarse lo que decimos coloquialmente la viveza, pues no va a cambiar por más de que se cambien las leyes y por más de que se lleven juristas y constitucionalistas a cambiar la constitución, o como alguien sugirió hoy, que todos los miembros de la Corte Constitucional sean juristas. Es que le podemos llenar de arcángeles el Congreso de la República, pero desde que haya una sola persona como Roy Barreras, o Petro, o como Benedetti, o como Luis Fernando Velasco, o como la señora Sarabia, ya de ahí para allá no es factible que esos ángeles y arcángeles nos ayuden. Entonces, mi coronel Caicedo, tenemos una situación especial, no para ahora, sino para el 20 de la semana del 20 de junio, que ese es un jueves. Entonces, la ingeniera Rosita ha hecho el contacto con un abogado y con el capitán Úsuga para hacer un debate y entonces quisiéramos que usted nos acompañe esa semana, que esa semana no hacemos conferencia de orden constitucional, sino que esa semana se hace el día jueves ese debate que ya próximamente le enviamos el tema en el cual sabemos que usted nos va a ayudar muchísimo porque es de conocimiento de la jurisprudencia precisamente. Entonces, mi coronel Caicedo, para la otra semana, usted nos dirá ahora cuándo lo hacemos, nos confirma, para poderle confirmar a los otros dos conferenciantes que es ese día. Como siempre, le dejamos a usted con el agradecimiento repetido sus palabras de cierre. Adelante, mi coronel Caicedo. No, mi coronel, pues muchísimas gracias a las personas que participaron y que están interesados en aumentar sus conocimientos en materia constitucional y en algunos aspectos legales. Em,
yo, como habíamos coordinado para la semana entrante, entonces el viernes, ¿no? De acuerdo con lo que hablamos hoy, ayer y hoy, es para el viernes, ¿no? Para el miércoles está la otra presentación. Y, no, desearles un feliz resto de semana y nos vemos la semana entrante. Pero entonces lo del 20 sin problema para decirle a los señores. Es que mi coronel, es que estaba mirando yo precisamente ese 20, esa semana voy a estar fuera de Bogotá y voy a estar en unos seminarios y unas cosas, en una actividad y otra también como medio de descanso, entonces no creo que va a ser posible. Precisamente fue pasada semana. Bueno, entonces la hacemos con ellos dos y después habrá otra posibilidad. Entonces a todos, muchísimas gracias, una feliz noche y que Dios nos siga acompañando. Bueno, buena noche para todos. Gracias, mis coroneles.